Buenos días. Comienza la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del jueves 27 de octubre, en el que se ha aprobado el proyecto de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 2023. Tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Muchas gracias, muy buenos días. Como han podido comprobar, presentamos el proyecto de presupuestos generales de la comunidad para el 2023 y el proyecto de ley de medidas tributarias, financieras y administrativas. Yo quiero hacer una reflexión política de carácter general. Mire, este es un Gobierno que ha trabajado con lealtad, que ha trabajado también con seriedad y que ha trabajado con discreción para llegar a este punto en el que nos encontramos, y ha habido un trabajo por parte del vicepresidente, por parte del consejero de Hacienda, de otros miembros del Gobierno y también de otros miembros de los equipos de la vicepresidencia y de la Consejería de Hacienda. Yo quiero agradecer, por tanto, tanto al vicepresidente como al consejero de Hacienda, en nombre de todas esas personas que han estado trabajando de manera discreta, su labor y su esfuerzo para llegar, sobre todo, a un acuerdo muy útil para la comunidad autónoma de Castilla y León. Y, por tanto, muchas gracias por su trabajo, muchas gracias, porque hoy quien gana son las personas de Castilla y León, hoy quien gana es Castilla y León, y, desde luego, pues con el trabajo de todos damos un paso al frente en estos meses que llevamos de legislatura, pero sobre todo para llevar ese futuro a lo largo de los próximos años de legislatura. Miren, los presupuestos del 2023 son los presupuestos más altos de la historia de la comunidad, son los presupuestos más inversores, son los presupuestos con menos impuestos, tienen 13.809 millones de euros, un 12,35% más que en los últimos presupuestos aprobados, que fueron los del año 2020. Son los presupuestos que entendemos que necesita en estos momentos, en la situación actual, Castilla y León para seguir construyendo entre todos el futuro, y sobre todo son los presupuestos que necesita Castilla y León para dar oportunidades a las personas de esta tierra, que es algo que nos compromete y obliga a todos los miembros del Gobierno de Castilla y León. Queremos dar oportunidades a las personas de esta tierra, generando, por un lado, crecimiento económico, que eso permite la creación de empleo y, a su vez, permite garantizar la calidad de vida y el bienestar. Algunos datos generales, aunque luego los detallaré. Aumentamos en un 55% las políticas para impulsar la actividad económica y el empleo. Vamos a bajar los impuestos para ayudar a las empresas y a las familias con 600 millones de euros de beneficios fiscales. También vamos a aumentar la calidad de los servicios públicos. Con el 81% del presupuesto general de la comunidad van a ir destinadas a las políticas sociales y a las consejerías sociales y a aquellas consejerías que tienen políticas sociales. Y también quiero hacer una referencia, destacar un tema especial, que es el apoyo a las familias. Vamos a destinar más de 1.860 millones de euros, incrementamos las partidas destinadas a las familias un 27%, y a eso hay que añadir la parte de los beneficios fiscales, lo detallaré, destinado a la familia. Hablaba de un incremento del 55% destinado al refuerzo de la economía. Estamos hablando de 2.534 millones de euros con crecimiento en inversiones, y también para avanzar en la transformación de la economía, crear empleo, y algo en lo que siempre hemos insistido en estos meses: atraer empresas, proteger a las empresas que están en Castilla y León, impulsar la innovación, la digitalización, también en los tiempos que corren, mejorar la competitividad energética. Fíjense, de estos voy a destacar algunas líneas más importantes. 150 millones de euros para autónomos, pymes y empresas.
Para facilitar la formación y la empleabilidad de los trabajadores, 427 millones de euros. Para programas de I+D+I, 438 millones de euros. La mejora de la competitividad y del ahorro energético y de las renovables, 51 millones de euros. Para mejorar la calidad y la competitividad del sector turístico, 85 millones de euros. Para el patrimonio histórico y cultural y la difusión del español, 126 millones de euros. El sector agropecuario y la modernización de nuestro campo, 567 millones de euros. Y para reforzar la colaboración con las corporaciones locales, todo tipo de colaboraciones locales, fundamentalmente ayuntamientos y diputaciones, 472 millones de euros. Sí decir que, bueno, hemos conocido esta mañana los datos de la EPA, yo creo que más allá de cualquier valoración, son los mejores de los últimos años. Seguimos en más de 1 millón de ocupados. Tenemos parados por debajo de la cifra de 100.000. Es verdad que el paro sube este trimestre en España y baja en Castilla y León. Tenemos más activos, más ocupados, menos parados, pero somos conscientes de que nos enfrentamos a tiempos difíciles y complejos y entre todos tendremos que sortear esa dificultad. Hablaba en un segundo aspecto de menos impuestos. Tendremos los impuestos autonómicos más bajos de la historia. Bajamos los impuestos porque es bueno apoyar a las familias, a las empresas, pymes, autónomos. Los beneficios fiscales, como decía antes, serán 600 millones de euros. Simplemente un dato, van a ser el doble que en el año 2018. Somos una comunidad autónoma con una fiscalidad muy positiva, tanto en el medio rural, las familias, luego hablará con mayor precisión y detalle el vicepresidente, en fin, apoyo a la adquisición de viviendas, etcétera. En el tercer punto, los servicios públicos de calidad. Crecen las políticas destinadas a las políticas sociales, que aumentan un 11%. No solo estoy refiriéndome a la sanidad, a la educación, a las políticas sociales en global, también las políticas de empleo, las políticas destinadas a la vivienda. Fíjense, 8 de cada 10 euros de los presupuestos generales de la comunidad van destinadas a las políticas sociales y especialmente a los grandes servicios públicos. Respecto de la sanidad, pues van orientadas a la calidad de los consultorios, de los centros de salud, de los hospitales, de la mejora de la tecnología, mejora de las infraestructuras, del equipamiento. Sube un 9%, un presupuesto que ya de por sí es el más alto, el más importante de todas las consejerías. Respecto de la educación, se incrementa en un 11%, pues para poner en marcha, avanzar en la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, para mejorar la formación profesional conectada al tejido productivo y también para apostar por el talento en nuestras universidades. Para mejorar la atención a las personas mayores, dependientes, discapacidad, las políticas de mujer, de lucha contra la violencia intrafamiliar, de lucha contra la violencia de género, suben un 17%. Y también quiero centrarme en la política de apoyo a las familias. Vamos a reforzar las políticas de apoyo a las familias. Hablaba de 1.860 millones de euros, con un incremento del 27%, lo escucharon ustedes. Y decir también que de los 600 millones de beneficios fiscales, la gran parte de esos beneficios fiscales, y en concreto 583, van destinadas a las políticas de familia en todos sus aspectos, desde las políticas de conciliación a las políticas de la vivienda o de empleo. Sí decir, por ejemplo, que 76 millones van destinados a los centros infantiles y servicios de conciliación,
para que puedan emanciparse los jóvenes o puedan adquirir una vivienda, 89 millones de euros. También el gasto educativo en todos sus aspectos, desde el transporte, la manutención o los libros de texto o temas, aspectos tecnológicos que se necesitan por parte de las familias, van destinados 138 millones de euros. Para la atención a los mayores, aquellos que quieren seguir viviendo en sus casas para que lo puedan seguir haciendo, o aquellos que viven en centros como si fuera su propia casa, centros residenciales como si fuera su propia casa, 275 millones. A las personas dependientes, 200 millones. Las personas con discapacidad, 192 millones. El transporte y la movilidad de todas las familias en el territorio, 34 millones. Para los jóvenes, en el plan de promoción de la juventud, 24 millones. En fin, estamos hablando de cifras genéricas y globales de apoyo a la familia. Yo ya para concluir y cederle la palabra al vicepresidente, hemos desgranado las líneas generales de estos presupuestos para el 2023. El consejero de Hacienda presentará mañana, como es tradicional en las Cortes de Castilla y León, los presupuestos generales de la comunidad que hemos aprobado esta mañana en el Consejo de Gobierno. Yo creo que son unas cuentas autonómicas adaptadas a la realidad, al momento que vivimos en el momento actual y, sobre todo, adaptada a las necesidades de las personas de Castilla y León. Como decía al inicio de mi intervención, ¿qué es lo que buscamos? Enfocar el futuro, generar oportunidades. Sabemos que va a haber momentos con complejidad, con dificultad, pero que, desde luego, lo que queremos es que haya oportunidades en esta tierra que generen proyectos de vida en nuestra comunidad autónoma. Estoy convencido de que este proyecto general de presupuestos es bueno para Castilla y León, para las personas de Castilla y León, y que contarán con el apoyo mayoritario de las Cortes cuando se tramite a lo largo de las próximas semanas y se debata en las Cortes de Castilla y León. Por mi parte, nada más. Le cedo la palabra al vicepresidente. Bueno, le cedo la palabra a la speaker. Ana. De acuerdo, pues a continuación interviene el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo. Muchas gracias, Ana, y por supuesto, muchas gracias, señor presidente, y buenos días a todos. Muchas gracias por venir a esta comparecencia para presentar el proyecto de presupuestos del ejercicio 2023. Yo quiero adherirme en su integridad a todas las palabras del presidente y, sobre todo, subrayar lo que él ha dicho, que estos son los presupuestos de la unidad, de único gobierno, de dos socios que cooperan, que trabajan juntos y que se han esforzado por obtener los mejores presupuestos para las personas, para las familias y para las empresas de Castilla y León. Simplemente, para no reiterarme en lo que ya se ha dicho, quiero expresar mi orgullo por el trabajo que han desplegado todos los equipos de todas las consejerías, incluidos los directores generales, los propios consejeros que se han implicado en las negociaciones de todos los pormenores y, por supuesto, la gratitud por ese esfuerzo que han desplegado, por la generosidad que hemos demostrado, creo que todos, y, en cualquier caso, pues la satisfacción que tenemos todos por estos magníficos presupuestos que hoy presentamos. Como ha finalizado el presidente en su intervención, estos son unos presupuestos realistas, son unos presupuestos pragmáticos para unos tiempos de máxima dificultad económica. Nos encontramos en un escenario de crisis e incertidumbre ante el escenario internacional de elevación de la inflación, de los costes energéticos. Nosotros hemos sido conscientes, hemos observado la realidad y, por tanto, hemos diseñado unos presupuestos dirigidos a los únicos beneficiarios, que son los castellanos y los leoneses, y, en última instancia, los españoles. En mi intervención, que procuraré ser breve, me gustaría destacar 4 puntos de este presupuesto que globalmente ya ha presentado el señor presidente. En primer lugar, la primera nota definitoria de estos presupuestos es la austeridad y el control del déficit. En tiempos tan complicados como los que vivimos y de los que todos somos conscientes, los primeros que debían apretarse el cinturón eran las administraciones públicas, conscientes del sufrimiento y de las dificultades que están viviendo las personas, las familias y las empresas de Castilla y León. Por ese motivo, este presupuesto congela el sueldo de todos los miembros del Consejo de Gobierno, del presidente,
por supuesto el vicepresidente y también de los consejeros, así como de los altos cargos de las Cortes, empezando por el presidente y los miembros de la mesa y los procuradores a sueldo. Además, la emisión de deuda baja un 24% respecto a la del último presupuesto, que es la del ejercicio 2021, de 1.916 millones de euros a 1.490 millones de euros, lo cual, como se pueden imaginar, es un esfuerzo presupuestario que hemos conseguido y que no ha sido difícil entre todos los miembros del Consejo de Gobierno. Además, reducimos un 67,64% el déficit público, pasando de 633,78 millones de euros en el último presupuesto del ejercicio 2021 a 205,12 millones en el ejercicio 2023, lo que supone también un enorme esfuerzo y lo cual nos marca el camino hacia el superávit al que pretendemos llegar más pronto que tarde. Además, y como ya ha anticipado de manera sucinta el señor presidente, estos presupuestos son los presupuestos del apoyo a la familia y a la natalidad, los presupuestos más ambiciosos que ha tenido una comunidad autónoma en España durante la democracia y que nos sitúan como la líder indiscutible, con mucha diferencia respecto de todas las demás, en protección de las familias y en fomento de la natalidad. Conscientes de que quizás nuestro principal problema, como ya hemos tenido ocasión de decir en algún momento, es el invierno demográfico, la despoblación, el envejecimiento de la sociedad, el descenso estrepitoso de los índices de natalidad, hemos tomado todo el Consejo de Gobierno la decisión de asumir este reto como lo que es un reto fundamental para el futuro de Castilla y León. Por eso hemos apostado por las familias como el pilar fundamental del futuro de Castilla y León. Sabiendo, como ya he dicho, que nos enfrentamos a un escenario de elevación del IPC, de la inflación, de los costes fijos para las familias, principalmente de los costes energéticos, hemos querido hacer un esfuerzo incrementando aún más las deducciones fiscales que ya existían en Castilla y León, consolidando una posición de liderazgo, pero haciendo un incremento aún superior del 20% en el tramo autonómico del IRPF para todas las familias de Castilla y León, todas las familias numerosas de Castilla y León, sin límite de ingresos. Podemos afirmar, sin ningún género de duda, que gracias a esta medida, el común de las familias numerosas de clase media de Castilla y León no van a pagar un solo euro en el tramo autonómico del IRPF, lo cual no tiene ningún precedente en la historia reciente de España. A este incentivo se irán sumando otros en esa misma línea que iremos impulsando desde el Gobierno de coalición con realismo, con pragmatismo, adaptándonos a la situación económica de cada momento para seguir adoptando medidas para revertir el principal problema que tenemos, que, como ya he dicho, es la despoblación, el envejecimiento de la sociedad y el invierno demográfico. Además, por otra parte, como ya ha anticipado el señor presidente, hemos incorporado el concepto de violencia intrafamiliar a los presupuestos de Castilla y León. Esto, como ya se ha dicho en multitud de ocasiones, no supone ningún retroceso de derechos. Significa elevar la apuesta para la protección social en este tipo de situaciones en Castilla y León, que así se demuestra como una región líder en España en protección y en lucha contra la violencia intrafamiliar. Se consigna así una partida para sensibilizar contra esta lacra y atender a las víctimas de violencia doméstica, cualquiera que sea su parentesco. Se han dotado 500.000 euros que se incrementarán en la medida que se considere necesario según vaya avanzando la legislatura. Asimismo, igual que este es un presupuesto ambicioso y con ambición sin precedentes en materia de protección de la familia y de incentivos a la natalidad, hemos redoblado nuestra apuesta y nuestro apoyo al medio rural, un medio que es estratégico para el futuro de Castilla y León y de España. Estos presupuestos vienen marcados con un carácter inversor en el sector agrícola, con un aumento de 48 millones hasta alcanzar los 400 millones de euros que contribuirán a la valorización del campo. Además, se experimenta un fuerte incremento de la partida en seguros agrarios, aumentando un 20% hasta los 12,6 millones de euros. Consideramos fundamental que nuestros agricultores, nuestros ganaderos, estén bien protegidos ante situaciones sobrevenidas como las que han vivido en tiempos recientes. Asimismo,
afirmamos un apoyo a la ganadería con 15,1 millones de euros para sanidad animal y 13,5 millones de euros para las explotaciones extensivas y mixtas que garanticen el suministro de agua para tiempos de sequía como los que hemos vivido y como los que, de manera posible, viviremos en el futuro próximo. La innovación es otra apuesta fundamental para mantener a Castilla y León a la cabeza del sector primario. Se reservan 38 millones de euros del presupuesto a innovación, uso de tecnologías y reducción burocrática para agricultores y ganaderos. Asimismo, la industria agroalimentaria, sector estratégico para Castilla y León, como ya he indicado, contará con 42,8 millones de euros para las inversiones que aborden las empresas del sector para mejorar sus estructuras productivas y mejorar así su competitividad. Además, por primera vez, se desarrollará un plan de agroindustria con un compromiso de 2,7 millones de euros que contribuirá al desarrollo económico del medio rural de vital importancia para la lucha contra la despoblación, como se ha dicho anteriormente. Los proyectos de investigación y desarrollo de nuevos productos, procesos, prácticas y tecnologías que desarrollen en cooperación las empresas agroalimentarias contarán con 1,9 millones de euros para reforzar así su productividad y sus márgenes de desarrollo económico. Además, ante la creciente escasez hídrica y necesidad de aprovechamiento de este recurso, se invertirán más de 40 millones de euros en modernización de 25.000 hectáreas de regadíos y de nuevas infraestructuras que aumenten la capacidad de regulación del agua. Asimismo, apostamos por los proyectos de autoconsumo para desvincular el coste del agua de las tarifas eléctricas con una inversión de más de 40 millones de euros para los próximos 2 años. Asimismo, como ya se ha hecho durante el ejercicio 2022, mejoraremos las infraestructuras rurales mediante diferentes obras de concentración parcelaria en 93.000 hectáreas con un compromiso adicional al que ya hemos tenido este año de 38 millones de euros. Asimismo, hacemos una apuesta decidida por la calidad con un nuevo plan estratégico de Tierra de Sabor, ese diamante en bruto que tenemos en Castilla y León para su expansión más allá de la región castellana y la región leonesa, con una dotación total de 5,7 millones de euros para reforzar su marca de calidad y de garantía. Además, vamos a dar ayudas directas a través de la PAC con 1.000 millones de euros que garanticen así las rentas de nuestros agricultores y ganaderos. En definitiva, como se ha dicho, estos son unos presupuestos positivos cuyos principales beneficiarios son los castellanos y leoneses, en las que vamos a apostar por una austeridad y un control del déficit, vamos a incorporar nuevas formas de protección social, en la que nos situamos como principales líderes en materia de natalidad y protección de las familias, y en la que redoblamos nuestro apoyo a nuestro principal sector económico en Castilla y León, que es el sector primario, para que así Castilla y León sea una región de futuro como lo ha sido hasta ahora. Muchas gracias. Para dar cuenta de otros acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, damos paso ahora al consejero portavoz Carlos Fernández Carriedo. Muchas gracias. Para dar cuenta de un acuerdo del Consejo de Gobierno que se ha tomado hoy, al margen de las dos leyes, la ley del proyecto de presupuestos de la Comunidad para el año 2023 y del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y financieras, hemos acordado también un decreto ley que era de cierta urgencia para este mes de octubre, que versa sobre el incremento retributivo para los empleados públicos y determinadas medidas en materia de tramitación energética. Es un decreto ley en consonancia con el Real Decreto Ley de 18/2022 de 18 de octubre, que versa también sobre esas mismas materias. En lo que tiene que ver con los aspectos retributivos, se reconoce un incremento retributivo del 1,5% de los empleados públicos con carácter retroactivo desde el 1 de enero del año 2022 y que se pagará antes de finalizar este ejercicio. La Ley Nacional establecía como fecha límite para pagar esta cuantía el 31 de marzo del año 2023. Lo que hacemos nosotros es acelerarlo y adelantarlo. La urgencia de aprobar el decreto ley antes de que finalice el mes de octubre, y este es el último Consejo de Gobierno del mes de octubre, es para que se pueda hacer efectivo este pago en las nóminas del mes de noviembre.
y, por tanto, que estos recursos lleguen al conjunto de los empleados públicos. De esta forma, al 2% que ya se estableció como subida salarial para este año 2022, se une este 1,5% que será con efectos retroactivos. El objetivo es trabajar intensamente para que en la nómina de este mes de noviembre se pague la correspondiente a la nómina del mes de noviembre, los atrasos de los 10 meses anteriores y en el mes de diciembre también ya la cuantía correspondiente a la actualización efectuada con arreglo a esta norma. Y lo que tiene que ver también en consonancia con este Real Decreto Nacional 18/22 de 18 de octubre es alguna normativa en materia energética que lo que hace es acomodar algunas recientes normativas nacionales y europeas en relación con esta cuestión. Básicamente, el Real Decreto Ley 11/22 de 25 de junio, el Real Decreto Ley 18/22 de 18 de octubre y el Reglamento Europeo de 5 de agosto que versa sobre esta materia y que también regulamos y que en la nota de prensa figura la relación del asunto y que enviaremos a las Cortes de Castilla y León, en definitiva, para su convalidación. De abrir el turno de preguntas, vamos a ver el siguiente vídeo. Ahora sí, ahora vamos a abrir el turno de preguntas. Por favor, os pedimos que levantéis la mano para que lo podamos organizar mejor y ordenar las intervenciones. En primer lugar. Hola, buenos días. Adrián, de la agencia EFE. Yo quería preguntar al vicepresidente cuánto de los planteamientos de Vox hay en estos presupuestos, qué va a pasar con las políticas destinadas al apoyo de la mujer de anteriores cuentas o lo destinado también a memoria histórica. Y luego, no sé si esa cantidad de 500.000 euros para la violencia intrafamiliar en un presupuesto de más de 13.000 millones se queda en una mera declaración de intenciones o qué va a pasar con estas partidas en las cuentas. Gracias. Muy bien, pues a mí me gustaría ratificar la idea que hemos expresado ante el presidente como yo de que estos no son los presupuestos ni del Partido Popular ni de Vox, sino son los presupuestos de un Gobierno en coalición, un Gobierno fuerte, fruto de un pacto que se celebró el 10 de marzo y esto no es el fruto ni de los planteamientos de unos ni de otros, sino de un acuerdo de Gobierno, que es nuestro contrato social con los castellanos y leoneses y lo que tiene reflejo en este presupuesto para el ejercicio 2023 es ese acuerdo de Gobierno. Respecto a la partida para la violencia intrafamiliar, pues nosotros la celebramos porque es una partida novedosa de $500.000 euros en un escenario de máxima dificultad económica y que va a servir para empezar a sensibilizar sobre esta lacra y para atender las necesidades sociales de las víctimas de este tipo de violencia. En cuanto a la memoria histórica, estas son unas partidas que dependen de la Consejería de Presidencia y creo que voy a decir algo que no es ninguna novedad, pero que diré todas las veces que haga falta. Espero que en esta rueda de prensa con una sea suficiente, pero las exhumaciones de familiares de personas que tengan un antepasado en una cuneta es un deber moral de una sociedad que tiene un mínimo de humanidad. Entonces, en el ejercicio 2023, si cualquier persona sabe que su abuelo o su bisabuelo está enterrado en determinada cuneta, el Gobierno de la Junta de Castilla y León va a seguir financiando ese tipo de exhumaciones como se ha hecho hasta ahora.
Sí, buenos días. Quería preguntar al presidente de la Junta. Señor presidente, ¿cómo valora usted o qué papel ocupa en los presupuestos generales del próximo año en la comunidad del diálogo social, teniendo en cuenta que tanto sindicatos como empresarios están hablando de que no se están cumpliendo los acuerdos pactados? Eso por un lado. Y por otro lado, quería preguntar también si se siente incómodo particularmente con los últimos escenarios que hemos vivido en las Cortes de Castilla y León, las declaraciones del señor vicepresidente sobre que el Partido Socialista era una banda criminal, o las declaraciones del señor Oiranzones sobre que no trabaja el que no quiere. Y una última cuestión, una tercera pregunta, sería en relación con las listas de espera. ¿El presupuesto de la comunidad contempla alguna partida específica para reducir las listas de espera en Castilla y León? Gracias. Vamos a ver. Son tres cuestiones. La primera era diálogo social. Mire, respecto al diálogo social, yo lo que tengo que decir es lo que hemos dicho en tantas ocasiones. Apostamos por el diálogo social y se están impulsando muchos acuerdos en el diálogo social. Es más, las políticas que van en el ámbito de cuestiones como la formación o el empleo crecen. Por tanto, nuestra opción de cara al futuro es, desde luego, que va a seguir habiendo acuerdos del diálogo social. Sobre esto de que el diálogo social está roto y va a desaparecer y tal, yo es que lo vengo oyendo tanto en los últimos años que ya creo que es un poco como la frase esa, que viene el lobo, que viene el lobo, ¿no? Mire, acabamos de tener hace unas semanas un gran acuerdo del diálogo social respecto al tema de incrementar los recursos humanos y materiales en el ámbito de la lucha contra los incendios forestales. Pongo ese ejemplo. Es verdad que estamos en un ámbito en el que todos tenemos que apretarnos el cinturón. En los primeros que nos vamos a apretar el cinturón, como lo ha dicho muy bien el vicepresidente, es el presidente y los consejeros. Y en ese sentido, todas las organizaciones y también ahí en ese ámbito el diálogo social, pues tendremos que someternos a esos criterios de austeridad. Bueno, nosotros, y hablaba también de los miembros de las Cortes que tienen dedicación exclusiva. Respecto a las declaraciones, mire, yo voy a hacer dos referencias. Primero, las declaraciones en concreto, pues quiero decir que ya me he manifestado, pero estamos aquí el vicepresidente y yo. Si estamos el vicepresidente y yo respaldando un presupuesto, creo que es algo más que una declaración. Es un acto formal que, más allá de las diferencias o los acuerdos, estamos pensando en algo mucho más importante, que son las personas de Castilla y León, ¿no? Y estos presupuestos testimonian precisamente eso. Estamos unidos y de acuerdo en lo esencial. Generar oportunidades para la gente en Castilla y León, que esta tierra sea una tierra de oportunidades, que cada día se viva mejor en Castilla y León. Y respecto de las listas de espera, lógicamente, hay un plan ya de reducir las listas de espera, tanto en el ámbito de atención primaria como en el ámbito hospitalario, y dentro de las partidas específicas que tiene la propia Consejería de Sanidad, pues van contempladas si fuera necesario, porque el plan nace con una vocación temporal. A lo mejor en el mes de febrero ya no es necesario porque hemos llegado a una reducción de listas de espera. Pero si fuera necesario, todo lo que fuera necesario para cumplir los objetivos que nos habíamos marcado cuando pusimos en marcha estos dos planes, el de la atención primaria y el de la reducción de listas de espera en las consultas especializadas y, sobre todo, en el tema quirúrgico. Sí, buenos días. Yo les quería hacer dos preguntas. Una, si nos pueden ampliar la información sobre la rebaja del IRPF para familias numerosas, que entiendo que se tramitaría en paralelo a la que se está tramitando generalizada en las Cortes de bajar la tarifa para el primer tramo de ingresos. Y otra, sobre el decreto ley urgente que han aprobado, si el reconocimiento del 1,5% de la mejora salarial es de aplicación para los miembros de la Junta y los altos cargos o no lo es. Le cedemos la palabra al portavoz de la Junta. Sí.
Sobre el primero, como se ha anticipado ya por el vicepresidente, la idea es reforzar las deducciones fiscales existentes y, por tanto, se plantea ese incremento del 20% en estas deducciones autonómicas en favor de las familias numerosas. Es algo que pretendíamos hacer y que, si las circunstancias nos permiten, lo vamos a acelerar. Y la idea es encajarlo dentro del trámite presupuestario de este proyecto de ley y, por tanto, buscar la fórmula para poder hacer. Este es un elemento muy básico y que une al Gobierno de Castilla y León, la vocación por ayudar a las familias, por ayudar a la natalidad, por ayudar también a los jóvenes, y desde ese punto de vista las rebajas fiscales nos siguen consolidando, si cabe con más ventaja, como la primera comunidad autónoma con mejores deducciones fiscales para la familia. Y el segundo planteamiento que usted señalaba, la congelación de las retribuciones del presidente, del vicepresidente y de los consejeros, es con efectos del 1 de enero del año 2023 para todas sus retribuciones respecto de las percibidas en el año 22. Eso es lo que establece la ley de presupuesto que hemos aprobado. No es lo mismo que se ha aprobado en la normativa nacional que usted conoce, donde sí que hay un incremento para los miembros del Gobierno, pero no lo va a haber para los miembros del Gobierno de Castilla y León, donde la congelación se produce para el próximo ejercicio a partir del 1 de enero para el presidente, el vicepresidente y los consejeros. Sí, buenos días. Soy Beatriz de Europa Press. Quería hacer una pregunta al hilo de las familias numerosas. Si nos pueden recordar el número de familias numerosas que hay en Castilla y León en estos momentos para saber a cuántas va a afectar esa medida. Luego, estoy viendo en la clasificación económica de los ingresos que hay un crecimiento muy importante de la enajenación e inversiones reales. Si nos pueden explicar a qué se debe, qué van a vender o de qué se van a desprender. Y luego han hablado de la violencia intrafamiliar. Si nos podrían decir cuándo va a ser una ley y cuál es su programa o cuáles son las leyes que van a impulsar en lo que queda del periodo de sesiones o en el siguiente. Gracias. Bueno, contesto yo a la última. Teníamos para hablar de la ley de presupuestos y la ley de acompañamiento. La ley de violencia intrafamiliar se está tramitando, como saben ustedes, igual que otras leyes. Sí decir que hay una apuesta clara en los presupuestos por apoyar o mejor dicho, para luchar contra la violencia intrafamiliar, como lo hay también, y hay un incremento también importante en la línea de luchar contra la violencia de género. Yo, por tanto, pues decir que vamos a seguir cumpliendo nuestro calendario legislativo pactado. Lo que pasa que, me van a permitir que me ciña en lo que es la ley que hoy, o las dos leyes que hoy nos convocan a esta rueda de prensa. El resto ya se lo dejo al portavoz. Y sobre otras dos cuestiones, hablando un poco de memoria, creo que en Castilla y León son 31.000 las familias numerosas que tenemos. No me sé la cifra exacta, pero está en ese orden. Si tenemos tiempo, pues le puedo dar la cifra ya concreta y precisa, pero esas son las familias que se podrían beneficiar. Hablamos, en consecuencia, de familias numerosas, 31.000, y el número de miembros está por encima de los 130.000, también por el propio carácter de familia numerosa. Por tanto, es un número relevante de personas que se va a beneficiar de este incremento de las deducciones fiscales, pero también del resto de ayudas familiares que ya tenemos. En el ámbito fiscal, las ayudas por nacimiento de hijos, que además saben ustedes que en este ejercicio se refuerzan y especialmente con un incremento que llega hasta el 40% adicional para el mundo rural respecto al mundo urbano, y las ayudas que tienen que ver con la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, donde la deducción se produce para aquellas familias que tienen gastos vinculados al cuidado de hijos. Hay otras deducciones que también benefician a las familias, como todo lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, que como es natural son medidas en esa dirección, y los gastos, que desde el presupuesto de gastos también benefician a la familia por el importe que anteriormente señaló el presidente de la Junta de Castilla y León. La segunda cuestión que usted planteaba, el volumen de las enajenaciones de las inversiones reales. Es verdad que este capítulo de ingresos, el crecimiento es relevante, pero también es verdad que es un capítulo relativamente pequeño.
porque en total, incluso con el incremento, no llega a representar el 1% del total del presupuesto. Siempre es más fácil que el incremento sea algo mayor cuando las cifras son más bajas. Y en este caso es verdad que, siendo relevante el incremento, la cifra global apenas representa el total de menos del 1% de los ingresos. ¿A dónde prevemos nosotros que se puede ir destinado estos ingresos? Pues fundamentalmente cuestiones tales como la enajenación de parcelas de suelo empresarial. Saben ustedes que en los últimos ejercicios ha crecido de forma relevante la venta de suelo empresarial en nuestra comunidad autónoma, también la promoción de suelo empresarial y también a todo lo que tiene que ver con la promoción de viviendas de carácter público, que lógicamente su venta vienen también a acrecentar por esta vía de los ingresos. Las cuantías son pequeñas, pero el incremento sobre el total puede parecer ciertamente alto. Sí, buenos días. Sí, nos han hablado de un presupuesto austero, pero sí que es cierto que los gastos corrientes tienen un crecimiento del 7,22%. No sé un poco cómo lo valoran, porque una de las prioridades de Vox era reducir gasto superfluo. No sé si no han encontrado gasto superfluo y ese es por eso el crecimiento, por eso no tiene más crecimiento. Y luego quería preguntar si hay un anexo específico contra la despoblación, como había el año pasado, o todas las medidas se van repartiendo en el presupuesto. Y por último, la Consejería de Medio Ambiente tiene un crecimiento del 60%. No sé si es porque ahí incluyen los acuerdos con el operativo de incendios. Gracias. Vamos a ver. Respecto del gasto corriente, vamos a ver. Solo la partida de farmacéutica, de gasto en farmacia, que se considera gasto corriente, son 1.000 millones de euros. Cuando hablamos de reducción de gasto corriente, estamos hablando del gasto corriente improductivo y vinculado, pues a algunos ejemplos que ya se han puesto aquí. Para que todos tengamos claro, el consejero esta mañana nos hablaba sobre esto en el Consejo de Gobierno, digo, el consejero y portavoz luego podrá dar algún dato más. Respecto del tema de medio ambiente, efectivamente es una de las cuestiones, el crecimiento es una de las cuestiones que usted ha contado. El acuerdo del diálogo social al que llegamos con los representantes del diálogo social, se va a hacer un incremento considerable en el tema del incremento del dispositivo, que estará vigente prácticamente todo el año, en recursos humanos, recursos materiales, y también, por otra línea, recibimos fondos europeos destinados a la vivienda, a la eficiencia energética y a otros aspectos también relevantes. Las otras cuestiones, si te parece, consejero, te las cedo. Sí, abundando en esta idea, este presupuesto es esencialmente inversor, porque es verdad que el gasto corriente crece ese 8,7%, pero las operaciones de capital crecen el 42%, con lo cual hay una diferencia relevante en favor de las inversiones y fundamentalmente de las inversiones reales. El crecimiento es del 51%. Yo creo que es el mayor incremento en inversiones reales de los últimos años. Por no ocultarlo, la causa fundamental de este incremento tiene mucho que ver con el origen de esa financiación de fondos europeos que ustedes conocen, y por tanto es un presupuesto donde las inversiones crecen mucho más que el gasto corriente. Pero también hay que poner en valor la idea de que gran parte del gasto corriente se dirige de forma esencial a la prestación de los servicios esenciales de los ciudadanos. Es verdad que la partida de gastos de personal es muy relevante, hablamos de 4.700 millones de euros. También es cierto que estamos hablando también de una subida salarial que acumulamos de 2 años, el 2% que se produjo este año, lo que hablamos esta misma mañana y lo que viene el próximo ejercicio, pero el 88% de ese gasto de personal es un gasto de personal en 3 consejerías, en sanidad, en educación o en servicios sociales. Si hablamos del capítulo 2 de gastos en bienes corrientes y servicios, pues el 94% de todo el gasto en bienes corrientes y servicios son en esas 3 consejerías, en mantener nuestros centros sanitarios, en la educación o en los servicios sociales. Aquí incluimos, por ejemplo, pues todo el gasto de lavandería o de comida o de calefacción en los hospitales, los comedores escolares, el transporte escolar, el funcionamiento de los centros de servicios sociales. Y en el ámbito de las transferencias corrientes pues ocurre exactamente igual. El 93% tiene que ver con esas 3 consejerías y además ahí incluimos gastos como la farmacia, las universidades, los colegios concertados o los gastos de dependencia. Por tanto, en definitiva, por resumir, el presupuesto es esencialmente inversor. Las relaciones vinculadas a los gastos de carácter corriente crecen
pero fundamentalmente como consecuencia de la prestación de los servicios públicos en sanidad, en educación o en servicios sociales, donde en torno al 90% de esos gastos se concentran en esas finalidades. Dos cuestiones más que planteaba. Si hay un anexo especial sobre despoblación, sí que lo hay. Y, lógicamente, mañana, cuando se presente el proyecto de presupuestos en las Cortes, uno de los tomos pues era vinculado en un anexo a esa finalidad. Y el presupuesto de medio ambiente, que es verdad que crece de forma relevante, incluye estos dos factores muy sensibles. En primer lugar, el acuerdo sindical al que hacía referencia el presidente, y en segundo lugar, es una de las consejerías más beneficiadas por la existencia de estos fondos vinculados a la nueva generación de la Unión Europea. Sí, yo quería preguntarle al presidente, a ver si nos lo puede aclarar, la diferencia que va a haber presupuestaria entre la violencia intrafamiliar y la violencia de género, porque el vicepresidente ha hablado de 500.000 euros, pero yo no sé qué incremento supone respecto al año pasado, porque lleva varios años en vigor un plan de violencia intrafamiliar. Entonces, no sé si va a ser un presupuesto a mayores o cómo se va a gestionar. Y luego, si me puede recordar, que no me ha dado tiempo a apuntarlo, el presupuesto para violencia de género exclusivamente y el incremento respectivo. La segunda pregunta no la acaba de entender. La violencia de género, ¿cuánto presupuesto tiene? Que no me ha dado tiempo a apuntarlo. Y el incremento que tiene. Y luego lo de violencia intrafamiliar. Sí. Respecto a la violencia intrafamiliar, es una partida nueva, creada ex novo, para crear nuevos derechos, mayor protección a las personas que están sufriendo o que pueden sufrir una situación de violencia. 500.000 euros, no es un incremento menor para una partida original, ex novo y pionera. Y respecto de todas las políticas de lucha en favor de la mujer y de lucha contra la violencia de género, se incrementa un 10%, pasa de 10.800.000 euros a 11.800.000 euros. Exactamente el tema contra la violencia de género, no sé el detalle, pero vamos, también crece y crece de manera importante. Sí, hola, buenos días. Yo al vicepresidente querría preguntarle un poco cuáles son las aportaciones específicas que hace Vox en este presupuesto. No sé si las 4 o 5 primeras notas que ha apuntado. Luego ha hablado de generosidad. ¿Cuáles han sido las renuncias también en este presupuesto que han tenido que hacer? Y luego, bueno, un poco teniendo en cuenta que gran parte del crecimiento del presupuesto se debe a fondos europeos que no se van a seguir dando en el futuro y que se quiere ir hacia una reducción del déficit, no sé cómo se va a poder cuadrar eso, cómo se va a poder llegar a ese equilibrio. Empiezo por la segunda pregunta. Estamos en el presupuesto para el año que viene. Cuando lleguemos al río del año que viene de los presupuestos ya veremos cómo cruzamos ese puente. Sí, bueno, yo quiero reiterar que mi satisfacción total con este presupuesto, del que me siento orgulloso, que creo que es un presupuesto ejemplar en materia de protección social, en materia de apoyo a la familia y en apoyo al sector primario. Es un presupuesto austero, se reduce en, creo que son 428 millones el importe del déficit. Eso es una nota conjunta del Gobierno, un esfuerzo conjunto que hemos hecho entre todos, y yo solo quiero reiterar que este es un trabajo en equipo. La generosidad ya la demostramos el 10 de marzo del presente curso, llegando a un acuerdo que también fue pionero, de colaboración entre dos formaciones políticas distintas que tienen muchas cosas en común, y todas las medidas son propias tanto del Partido Popular como de Vox. Son muestra de todo aquello que tenemos en común y que además yo creo que es un acuerdo esperanzador para el resto de España, que demuestra que somos capaces de cooperar, de trabajar juntos y que tenemos muchas cosas en común y muchas más cosas en común de las que nos diferencian. Sí, hola, buenos días. Al hilo de lo que preguntaba mi compañera de por qué había crecido tanto el presupuesto en medio ambiente, hay otra consejería que también hay un incremento bastante grande, del 50%, que es la Consejería de Cultura. No sé si también tiene que ver con la llegada de los fondos europeos o hay algún motivo por el que crece tanto el presupuesto en esta consejería. Hombre, hay un compromiso con las políticas de patrimonio, hay un compromiso con las políticas de turismo y, lógicamente, también llegan fondos europeos que van a ser bueno, lo hemos dicho, la cantidad importante para todas las consejerías. Lo que pasa
tiene un peso más importante en aquellas consejerías cuyo volumen absoluto de cifra es menor que, por ejemplo, las consejerías de Sanidad o Educación, que son las, en cantidad global, son las más importantes. Sí, respecto a los gastos, han hablado de los 1.000 millones en farmacia y respecto a esos gastos corrientes, ¿en cuánto se ha presupuestado y cuánto ha subido la factura de la luz, de la energía, de los costes energéticos, que no sé cuánto y cuánto suponen, porque supongo que habrá sido importante la incidencia y si eso les ha obligado a si les ha descuadrado un poco las previsiones de cuentas? Una administración pública no es exenta a lo que le pasa al conjunto de las familias y de las empresas. Si las familias, los ciudadanos, las personas de Castilla y León están sufriendo, también lo están sufriendo las empresas y también las administraciones públicas. Les pasa a los ayuntamientos, le pasará al Gobierno, le pasará también a las comunidades autónomas. En nuestro caso, todavía más, porque nuestra prestación de servicios tiene mucho que ver con el confort y con la calidad. Nosotros no vamos a renunciar a un nivel de confort suficiente en los centros sanitarios, en los centros sociales, en los centros educativos. El incremento que hemos presupuestado, como tal, es un presupuesto y, por tanto, una estimación, porque es muy difícil saber cómo va a evolucionar el coste final, es en torno al 130% de incremento respecto al ejercicio último en relación con los costes energéticos a los que tendríamos que asumir. Y esto lo hacemos plenamente compatible con la idea de aquel acuerdo que tomamos en su momento para ir reduciendo los costes energéticos e ir tomando medidas que, en cierto modo, puedan ir aligerando el incremento presumible de esta carga y que comentamos en su momento y que incluía un conjunto de actuaciones y medidas que creemos que puede ser útil. Pero no es sencillo reducir el gasto en ese tipo de suministros en una administración como la autonómica, porque más del 90% del gasto se concentra precisamente en los hospitales, en los centros sanitarios, en los centros educativos o en los centros de servicios sociales. Es más sencillo, quizá, a lo mejor, un centro de carácter administrativo con las medidas que se puedan estar tomando ya. Pues la cifra exacta no la sé, pero se la puedo dar a lo largo de la rueda de prensa. Sé que el incremento es el 130% que les he dicho. Sí, me gustaría conocer tanto del presidente como del vicepresidente. Suponemos todos que ha habido una negociación para llegar a estas cuentas definitivas. Si nos pueden contar o explicar cuáles han sido los puntos que más les ha llevado a negociar hasta llegar al acuerdo definitivo que tenemos en este caso. Y al consejero de Economía me gustaría saber si nos puede comentar a cuánto asciende la partida del mes de noviembre o cuánto le va a costar a las arcas públicas ese incremento del 1,5% de que van a recibir los funcionarios conforme a esos atrasos de todo el año. Muchas gracias. Bueno, tanto el vicepresidente como yo mismo, hemos insistido en una idea, ¿no? La lealtad, la responsabilidad, el compromiso de estar más pendientes y, sobre todo, un trabajo preocupado por realizar unos presupuestos que permitan la generación de oportunidades y responder a las necesidades de las personas de Castilla y León. Yo me quedaría con eso. Yo creo que es importante tener un presupuesto en esta comunidad autónoma y poder, desde luego, demostrar desde un punto de vista económico y social, pero también desde un punto de vista político, dar una respuesta a la sociedad de Castilla y León de que somos capaces de pensar por encima de cualquier otra consideración en lo importante que es tener unos presupuestos en esta comunidad en estos momentos de incertidumbre, por un lado, y de una situación, como decía a lo largo de mi primera intervención, de complejidad y de dificultad de cara a los próximos meses. Yo creo que esto va a ser un instrumento que va a permitir, por un lado, generar oportunidades y, por otro lado, proteger a las familias, a los trabajadores y a las empresas. Quiero adherirme en su integridad a la respuesta que ha dado el señor presidente. No podía haber sido más exacta. Yo simplemente quiero apostillar que todas las negociaciones, por su propia naturaleza, se llevan con discreción, se llevan con trabajo, con dedicación, con tiempo y, por supuesto, con generosidad. Pero yo simplemente quiero decir que los dos partidos políticos han puesto su sello, como no puede ser de otra manera, igual que lo hicieron en el acuerdo de gobierno del 10 de marzo, al que me he remitido en varias ocasiones, y que para
ambas formaciones políticas que integramos un único gobierno fuerte y estable. Es un orgullo poder presentar estos presupuestos para el ejercicio 2023, que más allá del ruido que a veces se quiere proyectar, van a ser la carta de presentación a partir de ahora de lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos y cuando cooperamos hombro con hombro. Y sobre el dato que usted pedía, no solamente para el conjunto de los empleados públicos, sino dos colectivos que, no siendo empleados públicos de la Administración autonómica, también se benefician de ese incremento del 1,5%, que son las universidades públicas de Castilla y León y los centros concertados de enseñanza, cuya retribución está vinculada también a la retribución de los empleados públicos autonómicos. Para este año estimamos un coste de 75 millones de euros, que además, como queda consolidado, son 75 millones de euros que también tendremos en el ejercicio 2023 y en los sucesivos. Hola, buenos días. Hola, buenos días al consejero. Quería preguntarle si nos puede detallar un poquito de dónde van a salir los 828 millones de tributos propios, tiene un repunte del 20%, y también me gustaría saber si siguen trabajando con la idea de que el 1 de enero estén en vigor estas cuentas. Gracias. Bueno, nosotros los hemos aprobado hoy. A partir de ahora empieza el trabajo de las Cortes de Castilla y León. Calendario hay, ese es nuestro objetivo, que estén en vigor el 1 de enero del 2023. Y bueno, yo creo que el presidente de las Cortes y los miembros de la mesa darán los pasos para actuar con la agilidad necesaria para que se produzcan las comparecencias de los consejeros en la comisión correspondiente, si hubiera o no debate de enmienda a la totalidad, parece que puede haberlo, y también bueno, pues el debate en pleno ya para finales de diciembre o mediados finales de diciembre. Y sobre la otra cuestión, efectivamente, lo que se demuestra es que en un escenario de bajada de impuestos en Castilla y León somos capaces de aumentar la recaudación, porque hay algunos tributos que efectivamente la recaudación puede bajar, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la parte vinculada a sucesiones, pero hay otros que están aumentando. La recaudación por donaciones está creciendo de forma muy importante y también en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, porque efectivamente ese tipo de donaciones son donaciones muchas veces de padres a hijos o de abuelos a nietos, que luego contribuye a que el donatario esta cantidad la invierta en una actividad productiva, en el ejercicio de una actividad profesional, en la puesta en marcha de un negocio, en la adquisición de una vivienda, que luego es objeto de recaudación por el impuesto de transmisiones patrimoniales. Mañana, cuando presentemos en las Cortes, le podré dar ya el dato tributo a tributo, que a lo mejor quizás sea excesivo para esta rueda de prensa, pero sí que el mensaje que las principales figuras tributarias que crecen son fundamentalmente transmisiones patrimoniales y en el área de sucesiones y donaciones vinculadas a este incremento de la actividad productiva asociado al aumento de este tipo de transmisiones inter vivos o mortis causa. Creo que hay una última pregunta en la sala. Dos, vale. Sí, buenas de nuevo. Me ha parecido no ver en la portada de los presupuestos el logo de la Agenda 2030 como si ocurría en otras cuentas. No sé a qué se debe esta ausencia y si es que reniegan de estos objetivos de desarrollo. Gracias. Mire, no soy yo el que he hecho el libro, como se puede imaginar. Ni lo hice el año pasado ni lo hago este. Y respecto de los objetivos en sí, todos estamos a favor de la educación. Yo creo que no solo somos una de las comunidades autónomas que mayor presupuesto tenemos en el ámbito de la educación, sino que mejor educación tenemos, el abastecimiento de agua, la lucha contra la pobreza. Los objetivos en sí mismos los compartimos todos, ¿no? El vicepresidente lo explicaba el otro día en las Cortes de Castilla y León. O sea que, por tanto, no puedo dar más explicaciones sobre la elaboración del documento. Pues como no lo he hecho yo, no puedo decir yo. Pues, hombre, yo espero que al año que viene, si cambiamos la portada, no nos digan que renegamos de las personas. A mí me parece que las personas son muy importantes, reflejan muy bien lo que hacemos con este presupuesto y es verdad que nos ha parecido una portada muy interesante, también la del año pasado y la de años anteriores, y en lo sucesivo esperamos acertar y que sean portadas también muy interesantes. En esto lo vinculamos mucho a las personas, es un presupuesto pensado para las personas, pero no quiere decir que si el año que viene, sucesivos, cambiamos el logotipo o el color, pues estemos cambiando de nuestra vinculación hacia un presupuesto vinculado a las personas. Si me permite el señor Carriedo, yo simplemente quiero decir que estos presupuestos
inciden y buscan y persiguen la igualdad entre todas las personas, que van a apostar por la protección del medio ambiente, que está entre nuestras finalidades la erradicación de la pobreza y que lo que queremos, en definitiva, es mejorar la vida de todas las personas que viven en Castilla y León y garantizar el futuro de las próximas generaciones. Así que si eso es lo que le preocupa, puede usted estar tranquilo. Sí, yo quería... Sí, la mía. Yo tenía dos cuestiones. El diálogo social, no sé si en materia de industria va a sufrir al final el recorte ese que se anunció en su momento. Ahí sí me puede contestar el vicepresidente. Y al presidente quería preguntarle otra vez por el tema de violencia intrafamiliar, porque es que no entiendo esta nueva línea, o no sé cómo llamar, la partida esta nueva de 500.000 euros, ¿en qué se va a diferenciar del plan que ya había y que sigue en vigor, porque está en vigor hasta 2023? Entonces, porque ya había un plan con eso que comentaba el vicepresidente de difusión, de ayuda a las familias. Entonces, no sé en qué se va a diferenciar. Entiendo que es una cosa que va a ir aparte del plan, pero no sé qué lo va a hacer diferente. Gracias. Bueno, usted lo ha explicado perfectamente en la misma pregunta. Va a haber una línea de apoyo a la mujer, a la lucha contra la violencia de género. No solo se va a mantener, sino que se incrementa. Eso ya lo he dicho yo, promoción, políticas de ayuda. Y lo que vamos a generar es una cantidad de 500.000 euros que va a ampliar derechos a aquellas personas que dentro del entorno familiar están sometidas a una situación de violencia en el entorno familiar. O sea, lo que estamos es ampliando los derechos. Sí, sí. Sí, claro que hay un plan, efectivamente. Me acuerdo que su compañera en los primeros días de la firma del acuerdo tuve la oportunidad de explicarlo y, en fin, no voy a remontar a aquel día. Esto es para ayudar de manera complementaria a aquellas personas que sufren situación de violencia en el entorno familiar. Vamos a ver, voy a intentar explicarlo con mayor claridad, a ver si lo consigo. Sé que a lo mejor ya el momento de la mañana, pues hay un plan de lucha contra la violencia de género, de lucha contra la violencia contra la mujer en el entorno familiar. Y todas las políticas de mujer pasan de 10,8 a 11,8 millones de euros. Eso se mantiene y lo que hacemos es crear en paralelo para ampliar los derechos, para apoyar a aquellas personas que están sufriendo violencia en el entorno doméstico y, por tanto, lo que vamos a hacer es generar más derechos y mayor protección a aquellas personas que, en paralelo a esa protección que hacemos en la lucha contra la violencia de género, ampliar las ayudas, el apoyo a aquellas personas en el entorno familiar. Señor presidente, si me permite, si me permite, a mí lo que me gustaría reiterar, y creo que no hay ninguna fricción en el Gobierno de coalición en este aspecto, es que la protección social y legislativa a las mujeres no solo se mantiene en Castilla y León, sino que se incrementa con este presupuesto. Y yo creo que esa también debe ser una noticia. Y creo que a nadie le debe preocupar que se incluya una partida aún a mayores para proteger respecto a otros tipos de violencia. Respecto a la violencia que los hijos pueden ejercer contra los padres, que los nietos pueden ejercer contra los abuelos, que puede producirse entre hermanos, que también puede producirse de un cónyuge a otro cónyuge independientemente de su sexo. Y esto es lo que todos tenemos que celebrar, el incremento de derechos y el incremento de partidas sociales para la protección social de las familias. Y no hay más polémica, vamos. ¿Perdón? Mire, lo he dicho antes, o sea, todos los acuerdos del diálogo social, pues las partidas que están en el presupuesto, he puesto un ejemplo claro, concreto y preciso de hace unas semanas. El acuerdo respecto del incremento en el operativo de lucha contra extinción de incendios. Por tanto, todas las líneas de
de acuerdos en el diálogo social parece razonable que incrementen los acuerdos dentro del diálogo social. Luego, ya respecto de la austeridad a las que nos tenemos que someter, pues ya lo iremos viendo a lo largo del año que viene. Creo que había una pregunta más de Bea, de Europa Press. En el mismo sentido, le quería preguntar si nos podía cifrar en cuánto iba a ser esa austeridad, y también Vox en su día había anunciado un recorte a las OPA, si se iba a producir ese recorte o ese ajuste o esa austeridad. Y luego, respecto a la presentación que hoy está usted haciendo, el año pasado sí también hablaban de un gobierno cohesionado, hablaban de que lo importante era la comunidad y los presupuestos, pero finalmente se quedaron a un día de ver la luz. No sé qué mensaje nos puede trasladar este año en este sentido. Bueno, en ese sentido yo creo que quien tiene que contestar esa pregunta no está aquí, con lo cual pues ya saben a quién le tienen que preguntar. Carlos, si te parece, contestas el tema del diálogo social, las OPAs. Sí, bueno, como se ha señalado aquí, lo que son las partidas vinculadas a intentar alcanzar acuerdos en el ámbito del diálogo social, pues crecen. No en vano la Consejería con competencias en empleo crece por encima del 24%. Es el mayor incremento de los últimos años en esta consejería y eso creemos que puede ayudar dentro del diálogo social a intentar alcanzar acuerdos. Va a haber más fondos para el empleo, pero también va a haber más fondos en materia de vivienda, en materia de igualdad, en materia de protección social, en materia de educación, en materia de competitividad, que son los elementos básicos dentro del ámbito de los acuerdos del diálogo social, que fundamentalmente son económicos, laborales y sociales. Creemos que será más fácil abordar estos acuerdos. En segundo lugar, es verdad que la austeridad nos tiene que implicar a todos. Avanzamos en este ámbito que se señala también hacia la idea de ir definiendo mecanismos de concurrencia competitiva y, por tanto, en este ámbito la cuantía definitiva dependerá del trabajo en las diferentes mesas, pero también de las propuestas que a las diferentes convocatorias se puedan presentar, la calidad de las mismas y definir en ese contexto, en ese ámbito de la concurrencia competitiva, cuáles son las cantidades definitivas que pueda corresponder. Pero a nosotros nos preocupa mucho más importante la idea de haber puesto recursos suficientes para intentar alcanzar acuerdos, esa voluntad de mano tendida, de intentar llegar a alcanzar acuerdos en un momento especialmente difícil para las familias y para las empresas, y en este sentido hemos puesto lo mejor que teníamos, que es recursos encima de la mesa, y que estos recursos catalicen y sirvan para finalmente favorecer ese tipo de acuerdos en el ámbito del diálogo social. Pues no, sí. no me sé la cifra concreta. Bueno, como saben todos ustedes, va a haber comparecencias individuales de cada uno de los consejeros y ahí será la ocasión perfecta para analizar individualmente partidas concretas. Pues pasamos entonces de las preguntas en la sala a las de los profesionales que nos siguen de forma telemática. Hoy vamos a iniciar ese turno en León con Elizabeth Alba, de iLeón. Cuando quieras, Elizabeth, adelante. Hola, buenos días a todos. Yo tengo varias cuestiones. La primera para el presidente, porque creo que no le ha contestado a la compañera, y es que la última vez que en Castilla y León se presentaron unas cuentas fueron las de este año 2022. Es verdad que con otro socio de gobierno. También se habló de unión y de cohesión y no se llegaron a votar porque se convocaron elecciones anticipadas. No sé si quiere explicarnos algo, Mañueco, o si lo va a poner en otro tuit, o si iremos con las municipales otra vez a las urnas. Y en cuanto al vicepresidente, ha hablado de austeridad, si bien es cierto que su sueldo es superior al del propio presidente de la Junta. No sé cómo puede explicarnos eso. Y por último, que subrayó que tienen muchas cosas en común, PP y Vox. ¿Cuál es su opinión personal acerca de que cada vez que se pronuncia el presidente y su socio de gobierno sale a pedir calma, a que se rebajen los tonos y a que se deje la crispación a un lado? Gracias. Bueno, mire, respecto al sueldo, no es que el vicepresidente gane más que yo, es que creo que soy el miembro del Gobierno que cobra menos, me refiero a los consejeros, con lo cual no hay nada, no es un tema personal entre él y yo. Así son las cosas y, como dice algún compañero suyo, así se las hemos contado. Respecto de lo que ocurrió hace un año, vuelvo a insistir, le tienen que preguntar
a quien actuó de manera indebida hace un año. Punto. Y respecto de la tercera cuestión, que ahora mismo no me acuerdo, ¿era? Sí, era una pregunta, no sé si a los dos. Sobre las declaraciones. Mire, yo no estoy valorando, nunca valoro las declaraciones en concreto de nadie. Yo hago valoraciones en genérico, explico cuál es mi posición personal. Y si me piden pues, valoración, oiga, mire, podría decir por qué se juzga las mismas declaraciones, las mismas de una determinada manera y las mismas que hacen otras fuerzas políticas de otra determinada manera. Yo pedir moderación es que a mi formación política el martes se nos insultó. Yo me sentí insultado por algunas de las personas que allí intervinieron y nadie se rasgó las vestiduras. Por tanto, el pedir a todo el mundo que haya un proceso de desescalada verbal, yo creo que es lo que debe hacer una persona que tiene la responsabilidad más alta de la comunidad autónoma. Yo, a partir de ahí, si ustedes quieren sacar, yo he visto interpretaciones de todo tipo. Pues mire, mi interpretación, que es la mía y en la que yo hago las declaraciones, es pedir a todo el mundo que estemos a esto. A menos impuestos, a más familia, más servicios públicos. Los presupuestos generales de la comunidad es convertir a esta tierra en una tierra de oportunidades. Vamos a vivir un momento complicado y difícil, aunque la situación económica, pues Castilla y León va, por poner un ejemplo, a recuperar el Producto Interior Bruto pre-COVID antes que otras comunidades autónomas y, por supuesto, antes que la media de España. Tenemos unos datos de empleo. Hoy hemos visto la EPA y hemos podido comprobar que estamos casi 4 puntos por debajo en las cifras de paro que el resto de la media de España. Yo creo que eso es a lo que nos tenemos que dedicar y lo que invito a todo el mundo que haga. Sí, como se me había pedido la opinión personal, yo voy a ir por partes. Yo creo que, por un lado, el estado de salud de este Gobierno de coalición es de que la salud está como un roble, ¿no? Lo estamos demostrando con unos presupuestos potentísimos que inciden en todos estos 3 puntos que ha dicho el señor presidente: menos impuestos, más familia, más servicios públicos, con un 80% de gasto social en los servicios públicos. Y respecto de mi retribución, ya lo ha explicado perfectamente el señor presidente. Mi retribución actual es 20.000 euros inferior de la que era anteriormente en mi actividad privada. Mi sueldo ya estaba fijado antes de que yo tomara posesión como vicepresidente. Sin embargo, sí que ha sido mi decisión congelarme el sueldo, a diferencia de lo que han hecho gobernantes de otras administraciones públicas. Y respecto a la necesidad de rebajar el tono, yo es que la comparto. Yo mismo, en las Cortes de Castilla y León, he pedido que podamos hacer de las Cortes de Castilla y León la casa de la palabra, la casa del diálogo, y que podamos debatir de ideas y menos ir desterrando todos los adjetivos calificativos. Yo al presidente solo le puedo dar las gracias por la relación mutua de respeto, cooperación, colaboración, y yo estoy convencido de que eso va a seguir siendo así en los sucesivos ejercicios. En Zamora, como ya es habitual, tenemos a Carlos Gil, de La Opinión. Cuando quieras, adelante. Carlos, buenos días. Carlos, no te escuchamos. Si tienes muteado el... Sí. ¿Lo tiene abierto? Carlos, si no te recuperamos más tarde, lo intentamos de nuevo. Y nos iríamos ahora a Soria, donde tenemos a Pedro Lafuente, de Soria Noticias. Adelante, Pedro. Hola, buenos días. En primer lugar, quería preguntar, porque partidos como el PSOE o la Soria Ya, también la patronal soriana, están pidiendo a la Junta que complemente las ayudas al funcionamiento del Gobierno nacional con otras medidas específicas para Soria. Quería preguntar qué responde a eso el señor Mañueco y, por otra parte, para García Gallardo, preguntarle en qué se nota la mano de Vox en estos presupuestos en la lucha contra la despoblación, y luego también a la hora de que ha hablado de escasez de agua y de sequías, que son cada vez más recurrentes aquí en la comunidad, me gustaría saber un poco qué opina de eso y a qué se deben. Muchas gracias. Yo la última parte no la escuchaba con nitidez. No sé si
Le podemos hacer repetir, creo, porque todavía... Preguntaba al vicepresidente sobre el tema de la sequía. Gracias, Carlos. Bueno, la primera era sobre la fiscalidad rural. Bueno, me parece un chiste todo lo que está ocurriendo respecto a la fiscalidad rural. Mire, voy a intentar explicar y lo voy a repetir muchas veces, no solo aquí, sino también en Soria, cuando tenga ocasión de estar allí. La lucha en favor de la fiscalidad rural es algo en lo que ha estado, como siempre, liderando el Gobierno de Castilla y León en favor de la comunidad autónoma. Se abrió una puerta y quien lideró esa puerta fue el Gobierno de Aragón, el Gobierno de Castilla y León y el Gobierno de Castilla-La Mancha, una puerta que permitía una fiscalidad diferenciada, distinta. Hemos trabajado desde el año 2019 de manera intensa, presentando documentos, teniendo reuniones. En Soria abrimos la primera de las reuniones en plena pandemia, también en Albarracín, en Talavera de la Reina. Hemos estado trabajando y hemos reclamado al Gobierno de España, reclamamos que se redujera en un 20% los costes laborales para todos los contratos de trabajo, para todas las empresas, las ya existentes y las nuevas que se instalaran en Soria, para los nuevos contratos de trabajo y para los contratos de trabajo ya existentes. Esa era la petición que hacía el Gobierno de Castilla y León de la mano del Gobierno de Aragón y del Gobierno de Castilla-La Mancha. El paso que ha dado el Gobierno de España ha sido abrir la puerta, pero tengo que decir claramente insuficiente. Ha sido una decisión insuficiente para la provincia de Soria. Podría decir, además, y no nos sorprende, teniendo en cuenta que Castilla y León junto a Murcia hemos sido las dos comunidades autónomas que hemos sufrido un zarpazo en el recorte de las inversiones en un año récord de gasto público, en un año récord de llegada de fondos europeos. Pero, hombre, lo que me parece sorprendente es que se diga que quien tiene que completar esa situación hasta la petición que hicimos al Gobierno de España son los gobiernos de las comunidades autónomas. Es que me parece claramente sorprendente e injusto. Es más, le voy a decir, lo que están demostrando estas fuerzas políticas es su inutilidad al servicio de las personas de Soria. Y también decir que todo el esfuerzo que hacemos en la rebaja impositiva tiene una orientación y una vocación en favor de la fiscalidad más favorable en el medio rural. Lo hemos dicho, y si no lo hemos dicho, lo digo yo ahora. Castilla y León está en el liderazgo con otras comunidades autónomas, pero estamos en los puestos de cabeza de tener una fiscalidad rural más favorable. Y aquí quien tiene que cumplir es el Gobierno de España. Y es lo que no ha hecho, cumplir. Sí, en cuanto a la pregunta que iba dirigida a mí, yo voy a reiterar las dos medidas principales que hemos adoptado en materia presupuestaria para paliar el problema del agua. Ya lo he dicho antes, pero vamos a dedicar 3,5 millones de euros para las explotaciones extensivas, para que las explotaciones extensivas y mixtas garanticen el suministro de agua cuando haya situaciones de sequía. Además, como ya hemos dicho, ante la creciente escasez hídrica y necesidad de aprovechamiento de este recurso, se invertirán más de 40 millones en modernización de 25.000 hectáreas de regadíos y de nuevas infraestructuras que aumenten la capacidad de regulación de agua. Conscientes de este grave problema que tenemos en materia de agua, hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para paliarlo. Y en cuanto al tema de la despoblación, creo que he sido nítido durante mi exposición a la hora de definir la emergencia demográfica como el principal reto que tenemos en los sucesivos años. Tenemos un problema de despoblación, tenemos un problema de envejecimiento, tenemos un problema de falta de natalidad. Hemos asumido el reto, le hemos dado la importancia que tiene y, como ya ha especificado el portavoz, hay un capítulo específico para la lucha contra la despoblación con medidas transversales que afectan a todas las consejerías. Y todas son todas. Es la sanidad,
con centros de salud, es la educación, con centros educativos en el medio rural. Es, por supuesto, el empleo, con planes orientados a dar empleo en el medio rural. Es la economía, con incentivos fiscales para el asentamiento en el medio rural, para que haya más negocios en el medio rural. Con agricultura, por supuesto, lo hemos demostrado ayer mismo, ¿no? en las jornadas de los cooperativistas jóvenes, con medidas dirigidas a erradicar población joven en el medio rural. Hemos asumido este reto, le hemos dado la importancia que tiene. No es un problema que vayamos a solucionar de la noche a la mañana y, como ya he dicho en muchas ocasiones, nosotros vamos a hacer los deberes que están en nuestro lado, que es la parte de las políticas públicas, que es la parte económica, pero hay muchos factores que inciden en la despoblación, como son los factores culturales, que esos ya escapan de nuestra mano y que consideramos que son también importantes para paliar este grave problema. Damos paso. Sí, antes de volver a Zamora vamos a intentarlo con Segovia, mientras le damos tiempo a Carlos. Y vamos a dar la palabra a Begoña Rincón, de Segovia Audaz. Cuando quieras, Begoña. Hola, buenos días. Me gustaría preguntar al presidente sobre una cuestión que hemos conocido hoy en Segovia. Y es que en la reunión que mantuvo el presidente con la alcaldesa de Segovia hace 10 días, el 17 de octubre, Clara Martín puso sobre la mesa el proyecto para que la capital segoviana albergue la Agencia Española de Inteligencia Artificial, una candidatura para la que la Junta mostró su disposición a ayudarla y, sin embargo, parece que Salamanca también se presenta. Entonces, teniendo en cuenta que una de las bases incluidas en la convocatoria es que sea el Gobierno autonómico el que priorice cuando haya más de una ciudad candidata en una misma comunidad autónoma, mi pregunta es, ¿la Junta va a apoyar la candidatura de Segovia para que acoja la Agencia Española de Inteligencia Artificial? Gracias. Lógicamente. ¿Hemos terminado? Sí. Pues entonces vamos a intentarlo con Zamora. Carlos Gil, a ver si es posible ahora mantener la comunicación contigo. Buenos días, Carlos. Me parece que no va a ser posible. En todo caso, hemos hablado con él y nos hace 3 preguntas. La primera, el dato de las inversiones reales en Zamora. También si hay dinero para las zonas afectadas por los incendios. Y recuerda que el presidente prometió en un acto electoral en Zamora con Alberto Núñez Feijóo un plan especial para la raya con más de 40 millones para Zamora y Salamanca. Si hay alguna partida al respecto. Los datos provincializados los explicará mañana el consejero cuando presente el proyecto general de presupuestos. Habrá inversiones específicas para las zonas afectadas. Bueno, de hecho ya hay, no inversiones, pero sí ayudas específicas para las zonas afectadas por los incendios los más catastróficos. Como digo, habrá inversiones en la zona afectada y, lógicamente, se está trabajando en ese plan, digamos, periférico para la zona de fronteriza con la raya de Portugal. Creo que están contestadas las 3, ¿no? Pues vamos entonces a finalizar, si no hay más preguntas en la sala. Había Creo una que sí, quedó colgada que creí yo haber respondido, pero ya tengo el dato un poco mejor, que era el que tenía que ver con el coste de la energía. Lo que tiene que ver con la energía eléctrica, el crecimiento es del 53,9% y el del gas 49,5%. Y creo que me pedían la cifra exacta. La de la energía eléctrica serían un total de 53,6 millones y la del gas 41,0 millones de euros. No me lo sabía de memoria, pero como he podido exponer luego y quedó colgada la pregunta, lo hago ahora. Muchas gracias.